Bendiciones, amado pueblo del Señor. En esta mañana damos gracias al Señor por poder congregarnos digitalmente a través de este medio y como es nuestra devoción al Señor, el primer día de la semana, escuchar la palabra de Dios. Por eso quiero que me acompañe en este momento al último libro del Antiguo Testamento, que es del profeta Malaquías. Vamos a leer en el capítulo número 4 los dos últimos versículos, el 5 y el 6. Y dice así la santa y bendita palabra: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hasta ahí la palabra del Señor. Le ruego ahora que cierre sus ojitos en el lugar donde está, incline su cabeza y me acompañe en esta corta oración. Padre, gracias te damos, Dios mío, porque a pesar de toda circunstancia, a pesar de todo posible impedimento que tu iglesia se pueda reunir, congregar, tú nos has permitido este medio, Dios, y aquí estamos, Padre. Señor, separando este tiempo del primer día de la semana para escuchar tu mensaje, para escuchar, Dios mío, esa palabra tuya que nos edifica, que nos llena, que nos lleva, Señor, adelante a pesar de toda dificultad. Por eso queremos decirte, Dios mío, que disponemos nuestro corazón, nuestro entendimiento para que tu Espíritu Santo, Dios mío, obre de una manera poderosa en nuestras vidas y nos dé, Señor, esa iluminación, esa revelación de cuáles son tus planes y tus propósitos, Señor, para con nosotros, con tu pueblo y con el mundo entero en este tiempo, Dios, de pandemia y de, Señor, de aflicción, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén, amén, amén. Bien, en esta mañana, como decía, tenemos la reflexión de la palabra del Señor y el título del mensaje le he puesto volviéndonos a nuestras responsabilidades como padre. Qué interesante es que en este tiempo de reclusión que hemos tenido, en este tiempo de apartamiento de todas las actividades, nosotros como hijos de Dios, más allá de estar esperando que esto se termine como lo está haciendo el mundo, nosotros estemos más vale presurosos a entender cuáles y qué cosas está haciendo Dios a través de este tiempo. Tenemos que ser diligentes. Sabemos que a Dios no se le ha ido de las manos, Señor. Al Señor no se le ha ido de las manos este tiempo. Tal vez Él no lo provocó. Podemos decir que es la evolución mismo de la naturaleza, del mundo, de la maldad, de la falta de cuidado, todo eso que esto ha venido, pero por encima de todo eso sabemos que Dios lo permitió y que Dios siempre está aprovechando los momentos, las circunstancias, para poder tener un beneficio de acuerdo a su plan y a su propósito. Por eso es que preguntándole a Dios es lo que más humildemente le digo. Me cuido de cada vez que de pronto voy a dar una palabra, no sea una palabra simplemente para traer un levantamiento del estado de ánimo, no solamente para traer una palabra que los emocione, que los motive, sino verdaderamente una palabra que los direccione, que los ilumine y los sostenga aún en los momentos difíciles. Y Dios me llevó nuevamente, digo nuevamente porque este pasaje en la iglesia lo hemos meditado por algunas veces. Y Dios me llevó nuevamente a leer este libro, este capítulo del profeta Malaquías. Y quiero leerlo nuevamente
en el versículo 6, pero quiero leerlo en la Dios habla hoy, porque sabe que yo aquí primeramente encuentro que Dios quiere que nosotros como padres, hablando de la mujer y el varón, los esposos, tengamos una reconciliación con nuestros hijos. Y de pronto esto viene a bien meditar, encaja bien, porque hoy por hoy podemos llamar a cualquier persona y no hay el peligro de que esa persona no esté en casa. Está en casa. Está completa la familia. Al menos los que de pronto no han partido de este mundo, o los que antes de esto no estaban separados, podemos ver que la familia está completa. Entonces mire lo que dice la traducción Dios habla hoy. Dice, y Él hará que padres e hijos, dice, se reconcilien. De lo contrario vendré y castigaré su país, destruyéndolo por completo. Esta es la advertencia que Dios hace. Él siempre trae advertencia antes de traer un juicio, antes de traer un castigo, porque el propósito de Dios no es castigar, no es volcar su ira sobre nada y sobre nadie, pero por eso siempre Dios trae una recomendación. Dios despidió el Antiguo Testamento haciendo esta recomendación para el pueblo de Israel. Ciertamente esta palabra es para el pueblo de Israel, pero debemos recordar que el pueblo de Israel fue escogido como un modelo, como un pueblo modelo, para en el Antiguo Testamento que de las demás naciones puedan ver ese ejemplo, tanto de comportamiento de ellos hacia Dios y tanto de Dios hacia ellos, como ese Dios bueno, lleno de amor, de misericordia, pero también lleno de justicia y santidad. Entonces aquí lo que primero encontramos es que Dios quiere que los padres, el padre y la madre, se reconcilien con sus hijos, que en este tiempo haya una reconciliación. Antes, por distintas cosas, la familia estaba dispersa, estaba cada uno por su lado, y eso no había dejado que se cumpla este mandamiento que dice Efesios capítulo número 6, versículos 2 y 3, según la Reina Valera. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Sus decretos y sus estatutos siempre han sido en beneficio del hombre y para satisfacción de él. Cuando el hombre los cumple, satisface el corazón de Dios. Por eso las palabras, por 2 ocasiones que fueron escuchadas del cielo, cuando Jesús se bautizó y en la transfiguración, cuando dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y era por la actitud de obediencia de nuestro Señor Jesucristo hacia el Padre. Un ejemplo para cada uno de nosotros. ¿Cómo se debe amar a Dios? A través de la obediencia. Entonces lo primero que hallamos en este versículo 6 del capítulo número 4 de Malaquías es que Dios quiere una reconciliación. Pero también podemos decir que me habla de que Dios quiere, y en esta parte es la donde voy a profundizar, que los padres se vuelvan, escuche esto, que nosotros como padres nos volvamos a reconsiderar la verdadera función que tenemos aquí en la tierra. Yo me incluyo en esto porque yo soy padre y en este momento estoy cumpliendo esa función. Dios me ha permitido cumplirla nuevamente.
Mire que a esta edad de 65 años tengo un niño de 2 años en mi casa, a tiempo completo. Tengo una niña que ayer cumplió 4 años y tengo otro niño de 5 años. Son mis nietos. Mis hijos no están aquí por cosas así que sucedieron. Ellos están en los Estados Unidos y yo ahorita estoy aplicando esta palabra. Esta palabra primeramente es para mí. Para mí. Entonces, yo veo que en este versículo, en el versículo 6 del capítulo número 4 de Malaquías, Dios quiere que nosotros reconsideremos la verdadera función que tenemos aquí en la tierra, la verdadera responsabilidad con nuestros hijos delante de Dios, no solamente delante de la sociedad, sino delante de Dios, porque el encargo, como nos vamos a dar cuenta, fue de Dios, de Dios. Mire lo que dice el Salmo 127, versículos 3 y 4, según la Reina Valera. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Ahí hay un punto y una coma. Cosa de estima el fruto del vientre, dice. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en las manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Esto me hizo reflexionar. Como saeta, dice. Como saeta en las manos del valiente. Mire la comparación que hace. Alguna vez yo hice un estudio acerca de este versículo y pude entender que Dios toma esa analogía de cómo era la conducta, el cuidado que tenía un arquero, un flechero, con su herramienta, pero más que todo con el instrumento, que es la flecha, porque de ello dependía su vida, su efectividad. Este hombre le daba mucho cuidado a la preparación de ese palito larguito con una punta. Él la preparaba, él escogía la madera, le incrustaba la punta, el hierro, no sé qué material, le ponía el elemento que iba a ser mortífero cuando llegara a topar en la otra persona. O sea, más que todo por el cuidado que tenía que tener. Por eso dice, he aquí, dice, herencia de Jehová son los hijos. Y después dice en el 4, como saetas en las manos del valiente. Así son los hijos delante de Dios. Esto no es la forma como yo lo quiero ver, como yo lo he visto. Porque tal vez nosotros estamos viéndolo por la forma como lo ve el mundo. O como nosotros nos vieron nuestros padres. Gloria a Dios, si nuestros padres nos supieron educar. Pero y si no fue así, tampoco es un justificativo. Entonces, esto nos da a entender el cuidado. A través de la palabra, Dios hace conocer sus propósitos, en este caso sus cuidados que debemos tener a ese comisionamiento, esa responsabilidad de criar los hijos. Entonces, aunque nos parezca difícil e injusto, tenemos que comprender que como padres, nuestra verdadera y principal responsabilidad delante de Dios es la crianza de nuestros hijos. Porque de eso depende no solamente cómo actúan en la sociedad, sino cómo se cumple el verdadero propósito de Dios. Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza, para que a través del hombre Él pueda mostrarse hacia el mundo. Entonces, ¿por qué dije que ahora que parezca difícil? Así parezca difícil, dije yo hace un momento.
Así parezca difícil o injusto, tenemos que comprender que nuestra principal responsabilidad es la crianza de nuestros hijos. Digo difícil por la carga laboral que en este momento, en nuestro contexto global, mundial, social, tenemos. El hombre y la mujer inmersos en los desafíos de la vida. Entonces, hoy por hoy no hay tiempo para cumplir con este encargo de parte de Dios. E injusto porque podríamos consciente o inconscientemente decir que no fuimos enseñados por nuestros progenitores. Entonces, tal vez parezca un encargo, como dije, difícil o injusto. Si mis padres a mí de pronto no lo hicieron. Yo pude escuchar, soy un hombre que tengo 65 años y en la vida he podido escuchar mucha gente que cría hijos y de pronto escuché a alguien decir, bueno, yo ya les di lo que ustedes necesitaban, ahora ustedes tienen que mantenerme. Pero también he escuchado palabras sabias, aunque no de pronto cristianas, pero sabias que han dicho, bueno, los hijos nunca le deben al padre, sino le deben a sus hijos. Y cosas así. Pero por eso nos estamos edificando en lo que verdaderamente dice la palabra. El versículo decía que Él hará volver el corazón. Esta palabra hará volver es una frase que indica la obra del Espíritu Santo de Dios a través de la palabra, pero también a través de circunstancias. Muchas veces la palabra estamos leyéndola, pero qué difícil es ponerla por práctica. Y Dios, como dijo el salmista en el Salmo 23, nos lleva por ese valle de sombra y de muerte. Dice, y su vara y su cayado nos infundirán aliento. La vara, la rectitud y el cayado, esa pieza para poderlos nuevamente traer y sujetar. Entonces, Dios a través del poder de su Santo Espíritu ha prometido, si venimos a Él, Él nos hará volver el corazón. Él trabaja, esta palabra más que todo volver tiene que ver con arrepentimiento. Es un arrepentimiento que nosotros tengamos, por eso le dije que tengamos que reconocer cuál es nuestra verdadera función como padres para proceder a ese arrepentimiento. Este es el tiempo que Dios está usándolo para hacernos volver a nuestra responsabilidad como padres. Dice, hará volver el corazón. Según la Biblia, el corazón es conocido como el centro de los pensamientos, de las emociones y de la voluntad. Por eso Dios está trabajando en este momento, a través de este encierro, a través de este retiro obligado, a través de este cese de todas nuestras actividades que en su debido momento eran prioritarias, que en su debido momento eran imposibles de dejarlas. Dejábamos, nuestra cultura era dejar a los niños en un lugar que los cuiden. Los que tienen mayor posibilidad contratan una nana, una persona que los críe, porque lo principal es atender el trabajo. Pero según el contexto de la Biblia, los hijos tienen una prioridad en el hogar, la atención de ellos. Entonces, Dios dice que hará volver el corazón de los padres
hacia la atención de los hijos. Dios, como dije, está trabajando en este momento a través de este encierro para hacernos recapacitar, para que nos hagamos una evaluación si hemos estado haciendo lo correcto, no desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. Si le hemos estado dando la verdadera importancia en la forma que tenemos que educar, enseñar a nuestros hijos. Alguna vez yo hice, cuando me gradué en el seminario, hice una tesis acerca de la paternidad del hombre y pude entender esto, que antes de la industrialización, tanto el hombre como la mujer ejercían sus labores artesanales y comerciales dentro o cerca de sus casas. En un ambiente primitivo, el hombre y la mujer se desenvolvían dentro de sus casas o muy cerca de sus casas. Por esta razón, el control, la crianza, la enseñanza a los hijos era más eficiente. Pero con el materialismo y el consumismo entró también el afán, la ansiedad por la búsqueda de la superación y de las posesiones materiales. Imagínense en lo que estamos en este momento. Hoy por hoy, esta responsabilidad de la crianza de los hijos, no delegada por el señor presidente de la República de cualquier estado, no delegada por una institución humana, sino por Dios mismo, ha sido echada a un lado. Hoy por hoy, así como otras cosas, se han puesto en el segundo, tercero y cuarto lugar. Por eso tenemos el resultado que tenemos. Una generación desobediente, una generación que no conoce a Dios, porque la principal fuente de conocer a Dios no es en la iglesia. Mire, esto me está dando una respuesta a mí. No es en la iglesia, es en la casa. Y Dios quiere que aprovechemos este momento para que nosotros cumplamos esta competencia. ¿Sabe qué? Cuando lo entendemos así, una vez más vamos a leer el Salmo 127, pero ahora el versículo 1 y el 2. Y quiero que lo lea en la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Esto está hablando en una forma figurada, simbólica. Si los preceptos de Dios no son los que construyen o los que se enmarcan tu hogar, en vano, usted y yo como constructores estamos trabajando. Si no atendemos lo que Dios ha puesto como prioridad, en vano nosotros hacemos casas. ¿Cuántas personas se desviven, se esfuerzan por comprar una casa y cuando acuerda, en los últimos momentos viene el divorcio, los hijos experimentan todo eso y se destruyen? Eso es lo que quiere decir, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Dice. Miren lo otro que dice, si el Señor no protege la ciudad, proteger con guardia no sirve de nada. Lo siguiente dice, es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana, temprano hasta la tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da el descanso a sus amados. O sea, yo cuando leí esto digo, en verdad, eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. No solamente en nuestra sociedad, sino en sociedades a nivel mundial. De hecho, por la globalización hemos copiado todo. Hoy por hoy hemos copiado todo. Los hijos están encargados a la crianza a otras personas. Cuando es
la mejor intención con la abuelita, como en este caso, ¿no? Con la abuelita, con la nana. Por eso hay violaciones a los niños. Por eso el desamor a los padres. Por eso el rechazo a los padres. Yo hablaba con alguien antes, una persona que es entendida en la palabra, y le decía la gran responsabilidad que tenemos nosotros como pastores. Hablando de una forma, como médicos, muchas veces nosotros apuntamos a los síntomas en lugar de a la enfermedad, porque la gente está acostumbrada a eso. En la parte física, la gente busca pastillas para el dolor de cabeza, la gente busca pastillas para la fiebre, pero no sabes que esos son solamente síntomas. Si van de un doctor, el doctor va a apuntar a buscar de dónde se genera esa fiebre, por qué se genera ese dolor de cabeza. Y nosotros como pastores tenemos que llevar a la gente, no a darles mensajes que les endulcen la vida. No estoy diciendo con esto que debo dar mensajes que amarguen la vida, pero sí mensajes que verdaderamente lo hagan recapacitar. ¿Por qué está ocurriendo esto en mi familia? ¿Por qué está ocurriendo esto en la sociedad? ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo en este momento? Porque la principal fuente de enseñanza, que es el hogar, está inactiva. Por eso dicen, vano es que te levantes tan temprano y te acuestes muy tarde y comas pan de dolores, pues a su amado es quien Dios da el descanso. Eso lo dice en la Reina Valera. Mire lo que dice Mateo 16:26, porque abre una pregunta, dice, ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué hace que nos ganemos todo el mundo? Que ganemos la fama, los prestigios, las posesiones. Hoy por hoy todo el mundo quiere realizarse. ¿Para qué se casa? Entonces, hay que ponerle mucho asunto a lo que Dios está haciendo. Yo no estoy dando este mensaje por dar. Yo estoy dando este mensaje aplicándolo a lo que, una de las cosas que Dios puede estar poniendo el dedo en la llaga en este momento es Para eso a usted, padre de familia, madre de familia, los ha puesto entre cuatro paredes sin salir ya hace más de 30 días. No para estar viendo el Netflix y comiendo y durmiendo y haciendo, sino para reflexionar, porque si no, no ha valido de nada. Dios nunca va a perder. El que perdemos somos nosotros. Entonces esto es para reflexionar. Entonces, mire lo que dice también Mateo 6, 31 y 32. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas. Yo siempre he dicho que hace muchos años la migración a otros países es la causa principal de lo que tenemos hoy en día con nuestra sociedad, con la generación que tenemos. Nunca se había visto, en todos los años no se había visto tanta delincuencia, tanta inmoralidad, tantos crímenes, pero es por esto. Porque como vuelvo y le repito, y no con esto estoy zafándome de responsabilidad, la principal o la primera fuente de enseñanza, tanto en la parte espiritual, es la casa con los padres, espiritual y moral.
Entonces, por esto, Dios, antes de despedir el Antiguo Testamento, les hace una recomendación a los israelitas, que era lo que Él les había hablado desde el principio por medio de Moisés. Al terminar el Antiguo Testamento, Él vuelve a hacerles una recomendación a ese pueblo que Dios los escogió como modelo. ¿Qué era lo que Dios les había hablado a través de Moisés? Miren lo que dice Malaquías capítulo 4. Ahí les hace la recomendación. Dice, la Reina Valera, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. En otras palabras, acuérdense de lo que yo les dije a través de la ley que les dio mi siervo Moisés, al cual le entregué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Entonces, ellos tenían que acordarse. Por eso yo los quiero llevar a que usted me acompañe a ver qué era lo que Él les había dicho. Vayamos nuevamente al libro de Deuteronomio. Estos eran los momentos de transición entre Moisés y Josué. Dios le acaba de decir a Moisés, tú no pasarás a la tierra que yo les prometí a tus padres. Intrúyelo a Josué. Instruye también al pueblo. Entonces, miren lo que dice Deuteronomio, capítulo número 4, versículo del 7 al 9, en la Dios habla hoy. Ahí creo que lo tenemos en pantalla. Dice así. ¿Por qué? Miren lo que en ese tiempo Dios le dice a través de Moisés al pueblo de Israel. Es impresionante. Miren la pregunta que le hace. ¿Qué nación hay tan grande que tenga a los dioses tan cerca de ella? Como tenemos nosotros al Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos. Moisés estaba haciéndolos reflexionar. Ustedes no se dan cuenta la diferencia que hay entre nosotros y las otras naciones. ¿Acaso otras naciones tienen un Dios tan cerca que cuando ellos lo invocan, Él está ahí? Nosotros tenemos ese privilegio. Y hace la segunda pregunta. ¿Y qué nación hay tan grande que tenga leyes y decretos tan justos como toda esta enseñanza que yo les presento hoy? No sé si usted está reflexionando en esto. Así pues, tengan mucho cuidado de no olvidar las cosas que han visto, ni de apartarlas jamás de su pensamiento. Por el contrario, dice, explíquenlas a sus hijos y a sus nietos. Toda la ley llevaba a cómo un pueblo pecador, porque recuerde que todavía no venía Jesucristo, por esa misericordia de Dios, podía acercarse a Él a través de las ofrendas y los rituales ceremoniales de la ley. O sea, Dios no dijo, bueno, ahí los dejo hasta que mi hijo venga. No, Él hizo lo que tuvo que hacer con este pueblo, mucho más con nosotros ahora, que tenemos a Jesucristo como ese sacrificio vivo que se presentó delante del Padre por nuestros pecados. Por eso, más que todo, debemos prestar atención a los requerimientos de Él. Miren lo que dice Deuteronomio, 2 capítulos más adelante. Deuteronomio 6, versículos 5 y 7 en la Dios habla hoy. Dice así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esta palabra le dice Moisés al pueblo de Israel. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Por eso Él dice, haré volver nuevamente el corazón.
Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino. Estamos hablando que en el contexto del Antiguo Testamento, esa era la forma de vida en la sociedad. El hijo iba junto al padre y eran los momentos, qué lindo, se aprovechaba para instruir al hijo en la ley de Dios, que no solamente el extracto de la ley era la ordenanza, sino a través de la ordenanza ir en esa devoción de amor, entrega, de fe a Dios. Y cuando te acuestes y cuando te levantes, imagínese, tal vez usted llegaba del trabajo cansado, muchas veces con trago, hacer bulla, reclamar por la comida. Hoy Dios lo ha puesto ahí para que recapacite, para que se sincere, primero consigo mismo, con Dios, con su esposa, con sus hijos. Según Dios, porque Él es el que establece sus preceptos. Por eso decía, ¿qué pueblo tiene leyes tan justas y decretos y enseñanzas tan correctos? Por eso me atrevo a decir que según Dios, una de las maneras que tenemos cada uno de nosotros de mostrarle nuestro amor hacia Él es interesándonos en el bienestar espiritual de nuestros hijos. No digo que no está correcto que usted busque que en el colegio le den la cierta carga horaria en inglés, en matemática, en física. Muchas veces eso estamos pendientes. Pero es usted el que tiene que darle la carga de instrucción con su ejemplo, de modales, de conducta, de moralidad, de espiritualidad a su hijo. Entonces, la mejor forma de nosotros darnos cuenta de que verdaderamente cumplimos con este requerimiento que está dado en el Nuevo Testamento también, en el libro de Mateo, cuando dice, amarás al Señor tu Dios, cuando le preguntaron cuáles son los principales mandamientos. El primero, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Entonces, la mejor forma de saber que estamos amando a Dios, o una de las formas de saber que estamos amando a Dios, es cuando estamos cumpliendo con este compromiso que Él puso sobre nuestros hombros, como hombres y mujeres de Dios. Debemos interesarnos en el bienestar espiritual de nuestros hijos, en tratar responsablemente, en conducirlos a una relación de fe sincera con Él. El ejemplo es lo indispensable aquí. Por eso he puesto que la mayor enseñanza no está basada solamente en una transmisión de conocimiento, sino en el ejemplo de vida. No se trata de que usted como padre le haga aprender a sus niños los 10 mandamientos y el niño se lo repite de memoria. Cuando a usted, padre y madre, el niño lo está viendo, que usted está pegado en el celular, viendo tal vez qué cosa. ¿Qué cosa? Entonces lo que le está transmitiendo solamente es conocimiento, no vida. Recuerde que el conocimiento va a la mente y la mente es muy voluble, muy volátil, se olvida. Pero si usted le enseña vida, no le dice anda a orar, sino vamos orando. Pero ¿qué pasa si usted está orando con el celular ahí y el niño lo está viendo?
¿Sí se da cuenta de lo que estamos viviendo en este momento? ¿Sí se da cuenta? Mire lo que dice Colosenses capítulo número 3, versículo 21, según la Reina Valera. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Nunca le había puesto atención a esa palabra, exasperar. A veces le decía a mi esposa, no los hagas renegar a tus hijos. Pero la palabra exasperar, yo le copié dos connotaciones que tiene. Provocar amargura. Entonces, en otras palabras, no procures amargura a tus hijos. La otra es estimular el rechazo. ¿Cuántos padres de una u otra forma estimulan y provocan amargura y rechazo? Los malos ejemplos han provocado eso, amargura, rechazo. Tenemos una sociedad de jóvenes resentidos en las iglesias. Bregamos con todo eso. Nos reunimos con los maestros de escuela dominical, nos reunimos con los maestros de adolescentes y podemos ver estas situaciones. Esto no le estoy hablando como crítica, sino algo porque Dios ha permitido este tiempo para esta reconciliación, para este enmendamiento. Esto se llama santificación. No estemos mirando la ira de Dios, no estemos mirando que ya viene este otro y este otro y este otro, sino no estemos pendientes de que cuando se termina esto. Muchos cristianos hablando mal de las autoridades por las benditas redes sociales y todo eso. Mire que la palabra advierte de las consecuencias devastadoras que íbamos a tener si eso no se tomaba con mucha responsabilidad y seriedad el asunto de la crianza de los hijos. Miren lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo número 3, versículo del 1 al 5, en la Dios habla hoy. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le da esta advertencia a Timoteo. Habla de que en los postreros tiempos son considerados desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos hasta su segunda venida. Y dice él, le dice Pablo a Timoteo como pastor de aquella iglesia, también debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. En verdad, como pastores enfrentamos esto. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán cariño ni compasión. Serán chismosos. No podrán dominar sus pasiones. Serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Serán traidores y atrevidos. Estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. Termina diciéndole, no tengas nada que ver con esa clase de gente. Hermanos amados, y cualquier persona que me escucha estas palabras, porque todos en este momento estamos en un solo marco. De acuerdo a lo que necesitamos, estamos siendo tratados. Así que, querido oyente, cualquiera que sea su situación y su posición delante de Dios, tome en cuenta estas palabras. Yo creo sin temor a equivocarme,
porque fue en oración que Dios me dio este pasaje. Una de las cosas que está haciendo Dios es que nos ha metido para que reflexionemos. No solamente cuál es nuestra conducta para con nuestra esposa, para con nuestros hijos, sino cuál es nuestra responsabilidad para con Dios, porque de Él vino la ordenanza, de Él vino el mandato. Y recuerde que el versículo terminó diciendo, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hay un dicho que dice, guerra avisada no mata gente. Ese es un dicho popular, pero Dios siempre advierte. El propósito de Dios no es traer juicio, no es traer castigo, traer condenación. Por eso este encierro, esta cuarentena, debe ser para hacernos reflexionar. Usted en este momento tiene las 24 horas dentro de su casa, con su familia, con sus hijos, tal vez con sus nietos. Sincérese, sincérese con usted mismo, sincérese con Dios. Si ha fallado, reconózcalo. He fallado. Tal vez usted puede sincerarse y decir, nunca pude comportarme como un buen esposo o como un esposo porque no lo sabía. No crecí dentro de un hogar. No crecí dentro de un hogar con padre y madre. Así que no vi cómo era la actitud de un esposo. No supe la actitud de un padre porque no lo tuve. Sincérese con sus hijos. Porque cuando sus hijos lo escuchen, lo oigan, ellos van a proceder también a reconocer que de pronto estaban albergando, como lo dijimos, eso es la palabra exasperar, rechazo y amargura con usted. Y se va a romper algo en este tiempo. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso yo le comencé diciendo, no estemos apresurosos a que se termine esto. Que Dios se tome el tiempo que sea necesario. Estas son una de las cosas que se tienen que verdaderamente solucionar antes de la venida del Señor. Así que espero de que esta breve reflexión, vale la redundancia, le haga reflexionar a usted, le haga recapacitar, le haga retomar esa responsabilidad. A mí mismo esto me habló, porque aún en mi función como abuelo, he tenido que reflexionar. Yo vine a los caminos del Señor a los 38 años y no supe cómo hacerlo cuando mis hijos fueron unos niños. Pero cuando vine a los caminos del Señor me arrepentí. Les hice saber a ellos que estaba consciente de mi mal comportamiento y les pedí ayuda. Ellos han sido un puntal en mi vida, para mi hogar. En este año voy a cumplir 41 años de casado y yo todavía creo que Dios está reconstruyendo mucho todavía. Y gloria a Dios por eso. Acompáñenme en una corta oración. Padre, yo te doy gracias, Dios, por este momento, Señor amado, y que tú pusiste, Dios, esa palabra en mi mente y en mi corazón. La he desarrollado de acuerdo a la dirección tuya, Dios mío. Sin querer, Dios mío, traer bochorno, ni juicio, ni calumnia a nadie, porque más vale estamos un tiempo, Señor, de verdaderamente amonestarnos los unos a los otros en ese amor, Padre. Pero, Dios mío, si atrás de esta pantalla, Señor, hay personas escuchando, Señor, que son cristianos, o si
pertenecen a otra religión, Señor, si tienen otra forma de ejercitar su fe, Padre, pero que hayan meditado que esta es, Dios mío, Señor, este es tu deseo, Padre, porque somos nosotros los padres que con nuestra conducta, con nuestro ejemplo, con nuestra enseñanza, verdaderamente llevamos a esos jóvenes por el camino no solamente del bien, sino por el camino de la fe, para que te amen y te conozcan a ti, para que te conozcan y te amen a ti. De lo contrario, como lo que hay hoy en día, tenemos gente resentida con sus padres, con su prójimo, pero lamentablemente contigo también, Señor. Señor, toca los corazones en este momento de personas que están ahí escuchando, Dios. Y que esas personas puedan proceder, no solamente escuchar, sino a hacer lo que tú mandas en tu palabra, arrepentirse y volverse a ti, Señor. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, damos gracias una vez más al Señor por este tiempo y quiero decirles que estamos pendientes ciertamente de lo que el gobierno a su debido momento está tomando decisiones y resoluciones, pero estamos esperando en el Señor. Creemos que Él tiene todas las cosas, el control en sus manos, Dios. Y Él nos llevará adelante. Somos su iglesia. Yo no levanté esta iglesia, Él la levantó. Pertenecemos a la gran iglesia universal, la iglesia de Cristo. Así que mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los cuide. Amén.